Ok, entonces habíamos dicho que el pecado entró por un hombre, y la Biblia nos va a hablar en el libro de los Romanos, dice que por un hombre entró el pecado, hablándonos de Adán. Esto ya es el apóstol Pablo hablándonos en la epístola de los Romanos. Dice, pero por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la salvación, que fue el posterior Adán, que es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra nos dice la Biblia, que el Señor, cuando estaba dando su vida por nosotros en la cruz, ahí se estaba llevando todos nuestros pecados. Una de las primeras cosas que debemos de reconocer es que hemos pecado. Esa es una de las primeras cosas. Y es una de las cosas que el Señor va a decir: arrepentíos. Y una de las cosas que me doy cuenta es que el Señor te toma como tú eres. Él no te dice, esto está malo. No, Él te toma tal cual como tú eres. Lo importante es que tengas fe y que creas en tu corazón. Él no te dice, está mal que hagas esto, que hagas lo otro. Él no te pone normas o leyes como lo hacen las religiones. Las religiones te ponen normas, te ponen peso, te ponen carga. Dios no. Y una de las cosas que les he dicho es, Dios no viene a complicar a las personas. Nosotros a veces nos complicamos. A veces con nuestras creencias, con nuestras fortalezas que todavía hay en nuestra mente, nos complicamos a veces la vida. Dios es bueno y Dios nos ama. Dios te ama. ¿Ok? Entonces, si ya Jesucristo dio su vida, imagínense el sacrificio que Él hizo. A veces nosotros pensamos que debemos de sacrificarnos. Bueno, claro que hay un precio, ¿verdad? Hay un proceso en nuestra vida de santificación. Pero yo creo que a veces problemas, dificultades que puedan venir es porque nosotros mismos nos metemos en líos. Pero yo poniéndome un poquito a pensar en todo esto, claro, la Biblia dice que Dios aprovecha todas las cosas. Dios usa todas las cosas. Dice, a los que le aman todo obra para bien. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás tenía que ir a predicar a Nínive. Y dice la Biblia, levántate Jonás y vete a Nínive. Entonces Jonás se levantó y tomó el billete para Tarsis. Tarsis en la Biblia se dice que es España. O sea, Jonás venía de camino para España. Y ahí en el barco, la palabra nos dice que de repente empezó una tormenta. Y la Biblia dice que Jonás estaba allí, durmiendo. Y los otros clamando a sus dioses. Virgen de Guadalupe, por favor, ayúdanos. San Martín de Porras, por favor. Había uno que decía no sé qué del Cristo Negro. Juan Diego, por favor, ayúdanos. Y ahí empezaron a clamar a sus dioses, dice la Biblia. Y mientras tanto Jonás, durmiendo. La palabra entonces nos dice que fueron donde Jonás y le dijeron, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, no es que estamos a punto de perecer. Años más adelante se va a repetir una historia parecida, que es Jesucristo. Jesucristo estaba durmiendo en la barca. Los discípulos, dice la Biblia, que también empezaron a tener miedo, porque de repente se levantó una tormenta. Saben que era un lago, el lago de Genézaret, como de repente se levanta tremenda tormenta, el lago empieza y lo despertaban. Señor, dice, no tienes miedo que perecemos. Entonces la Biblia se levanta y le dice que dijo, calla, enmudece. Le dijo a la tormenta esta. Pero cuando nosotros vamos al griego, cuando vamos al original, Jesucristo está reprendiendo un poder de las tinieblas. Detrás de esa tormenta o el lugar donde se dirigían era a Gadara, donde se encontraba este endemoniado gadareno. Y dice, ¿saben qué dice la Biblia? La palabra nos dice, verdaderamente tú eres, que se postraron y adoraron los discípulos a Jesucristo. Dijeron, verdaderamente tú eres Hijo de Dios.
y lo empezaron a adorar a Jesús. La Biblia no acepta adoración a ninguno que no sea Dios. ¿Y por qué adoraron a Jesucristo? Porque Él era Dios. Pero como les compartí esta mañana, en un cuerpo limitado, guiado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Imagínense, en todas las cosas. Y dice, si Él fue tentado en todas las cosas, ¿cuánto más, dice, no sabrá socorrer a aquellos que son tentados? Así que si estamos siendo tentados por algo o por alguien, dice la Biblia que el Señor es fiel y justo para librar a los piadosos, a los que están con Él. Porque la tentación no va a venir a la gente del mundo. La tentación viene a los cristianos. Tentación de mentir, tentación de hacer cosas indebidas, tentación de golpear, de enfadarte. Los que viven en tentación a veces dicen, es malo que tengo muchas tentaciones. Bueno, si estás teniendo tentación, no te preocupes, no es que sea malo. Si estás teniendo tentación es que estás viviendo lejos de la tentación, lejos del pecado. Estás siendo tentado, pero una de las cosas que el Señor va a decir es, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren, estén despiertos. La Biblia dice que estemos despiertos. ¿Sabe? Dice la palabra que nos habla de las vírgenes que también estaban velando para que venga el novio. Estaban velando y dice, ¿saben qué dice? Que todas se durmieron. Todas, tanto las que tenían aceite como las que no tenían aceite. Y a veces en este caminar nos hemos dormido. Nos hemos dormido, todos nos hemos dormido. Pero lo importante es tener nuestra vasija llena de aceite, de Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice que se durmieron. Y saben, una de las cosas que el enemigo hace, la Biblia nos habla en Mateo capítulo 13. Vamos a abrir Mateo capítulo 13 para leer un poquito la palabra. Porque a mí una de las cosas que cuando yo llegué a la iglesia, yo decía, pero ¿por qué no abren la Biblia? ¿Por qué el pastor no abre la Biblia? Nunca nos comparte un versículo, un texto. ¿Qué pastor? El pastor de Fuente de Vida. A ver, vamos a leer en Mateo capítulo 13 la parábola de la cizaña. Vamos a ver. A ver, ahí sale la parábola de la cizaña. ¿Quién puede leer la parábola de la cizaña? Pues, 24 al 30. Sí, al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Wow. Amén. Ok, entonces dice la palabra que
el Señor aquí en el Mateo capítulo 13 nos va a hablar la parábola del sembrador y nos va a hablar de esta preciosa parábola de las cizañas. El Señor les hablaba en parábolas, dice la Biblia, a la gente. Una de las cosas que el Señor dice es que de oídos iban a oír, pero que no iban a entender, que ellos iban a tener bien la vista, pero que no iban a ver, no iban a reconocer al Mesías. Y el Señor les hablaba en parábolas al pueblo. ¿Saben? El Señor se apartaba a sus apóstoles y a sus discípulos y les enseñaba y les decía lo que significaban las parábolas. Se los apartaba a un lado porque los discípulos le preguntaban, le decían: Señor, cuéntanos, dinos qué significa. Pero la gente se quedaba admirada escuchándole, pero no lo entendía. No entendían al Señor. Una de las cosas que la Biblia dice es que iba a llegar el tiempo donde Israel no iba a entender, pero que se iba a abrir la puerta para que los gentiles entiendan y para que los gentiles sean salvos. La Biblia dice que Dios escogió a Israel, pero que Dios sigue siendo fiel con Israel. Dice la epístola de los Romanos, dice: si las primicias o la raíz es santa, refiriéndose a Israel. Dice: el resto de la masa también será santo, dice en Reina Valera. La palabra entonces nos dice que el Señor deja a Israel, o lo pone en pausa y empieza a tratar con los gentiles. Es algo que estaba escrito en los salmos y en los profetas, que vendrían y adorarían al Señor de todas las naciones. Yo no sé, ellos leen la Biblia, pero la palabra nos dice que es como un velo que ellos tienen puesto. Dice, es como el velo que Moisés se ponía en la cabeza. La palabra dice que Moisés estaba en la presencia de Dios, y cuando Moisés venía al pueblo, de repente le brillaba la cara y estaban admirados, ¿no? Y Moisés dice que se ponía un velo, porque se nota a las personas que tienen comunión con Dios. Cuando una persona tiene comunión con Dios, se le nota, se le ve en la cara, tiene otra actitud diferente, no sé, los ojos le brillan. Se ve a una persona que tiene comunión con Dios. Hay amor en esa persona, pero por ella no. Porque el Señor, dice la Biblia, ha derramado amor en nuestros corazones. Y derramar es que rebosa y sigue. ¿Me comprende? Sí. Llenas un vaso y sigues echando hasta que se derrama y se derrama y se derrama. Así es el amor de Dios. Viene y te derrama y sigue derramando su amor. ¿Por qué el mundo no tiene amor? El mundo no tiene amor simplemente porque no se ha acercado al Dios de amor. Claro, también Dios es un Dios justo. Un Dios que dice la Biblia que en el postrer tiempo derramará su juicio, que se cansará, y como en algún momento nosotros nos enfadamos y viene ira sobre nosotros, pues así también la palabra nos dice que vendrá ese juicio para el mundo. Las copas de la ira, dice la palabra. Pero la palabra dice que Dios hace una diferencia entre Egipto e Israel. Dios hace una diferencia entre su pueblo y hace una diferencia entre el mundo. Dice que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino hemos sido puestos para salvación. Dios nos ama y Dios nos va a proteger en esos momentos donde venga el juicio de Dios sobre este mundo. Como dice la palabra, porque no ha llegado todavía la maldad del amorreo, dice. No ha rebosado, dice la palabra, no ha llegado al colmo. Entonces dice la Biblia el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró, dice, buena semilla en su campo. Buena semilla, ¿ok? Versos atrás habíamos dicho que la semilla, habíamos leído, mejor dicho, o leemos que el Señor dice que sembró, o cuando predicaba a la gente, compara la palabra como una semilla. Sembró buena semilla. La mejor semilla es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la mejor semilla es la palabra de Dios, ¿ok? Nos habíamos quedado en Moisés. Moisés tenía un velo puesto. Y puede ser que
nosotros, cuando vamos a la palabra y estudiamos la Biblia, tengamos un velo puesto. ¿Por qué tantas religiones tienen la Biblia y no la viven? La Biblia nos habla del Espíritu Santo y no creen en el Espíritu Santo. La Biblia nos habla que Dios es el mismo, dice, ayer, hoy y siempre. Y no le creen a Dios. Y tienen la Biblia como su libro sagrado. ¿Por qué? Por la rebeldía. Porque no quieren someterse a autoridades, quieren hacer lo que les da la gana. Se levantaron ellos mismos, se nombraron pastores, y es el peligro. Se nombraron apóstoles, profetas, dice el apóstol Pablo, por hombres corruptos, que se deleitan, dice, en el pecado, aún estando con ustedes, dice el apóstol Pedro. Piensan en las cosas malas que hacen. Fraudulentos, dice la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia, porque dice la Biblia que vendrá el juicio de una forma tremenda. Oye, si quieres hacer las cosas malas, tienes el mundo, no aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Pero dice el apóstol Pablo claramente que el enemigo se pone una Biblia debajo del brazo. Y va a decir Gálatas, dice, si un ángel del cielo, imagínense, dice Pablo, si San Martín de Porres se te aparece y dice, soy San Martín de Porres, y te vengo a traer otro evangelio, o empieza a contarte tonterías. Y hay gente que les ha pasado, que son demonios, y así se formaron las religiones. Así se han ido formando las diversas religiones cristianas, por hombres corruptos, dice la Biblia. Claro, detrás de esos hombres corruptos sabemos quién está. Satanás, que quiere distraer al pueblo de Dios, alejarle de la salvación. Y van a la palabra y van a la Biblia y tienen un velo puesto porque no entienden y no comprenden. No, ya no tenemos que hacer guerra con el diablo. No, si tú te fijas en Jesús, muchas veces le vamos a ver cómo está echando fuera demonios. Sí, no hay que hacerle guerra, no hay que hacer guerra a Satanás. ¿Por qué todavía hay cristianos atados? ¿Por qué hay cristianos que no están viviendo en su propósito? ¿Por qué hay cristianos que no han avanzado, llevan 40 años y todavía dicen, no sé si Dios está conmigo, no sé si Dios me ama? ¿Por qué? Bien, adicciones. Entonces porque está el mundo espiritual. Y cuando tú empiezas a tener un corazón humilde, te acercas a la palabra de una forma humilde, Señor, Espíritu Santo, no entiendo, no comprendo, enséñame tú. No podemos pretender ser mejores que Dios y llegar y decir, pues yo voy a leer la Biblia y lo que salga o lo que yo entienda, eso voy a creer. No, porque la misma Biblia ella se explica sola. Entonces llegan personas y van a la palabra de Dios y no entienden, no comprenden. Incluso a veces nosotros mismos hemos llegado a la palabra de Dios y no hemos entendido ciertas cosas. Pero por eso debemos de ir creciendo en esa relación con Dios, porque ¿saben qué? Dios te lo va a explicar y Dios te va a enseñar. Dice, y te voy a enseñar y te voy a hacer saber el camino por donde tienes que andar. El Señor nos va a enseñar. Ya no va, dice la palabra en el Antiguo Testamento, ya no te dirán, ven y conoce a Jehová, sino que tú mismo vas a conocer a Jehová. Porque Dios, el Espíritu Santo, está con cada uno de nosotros. Está dentro de nosotros. Pero somos como bebés y necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos tome de la mano. La Biblia dice que Bernabé tomó de la mano a Saulo de Tarso, este gran hombre de Dios que va a escribir 1/3 del Nuevo Testamento y que nos va a dejar una riqueza, Pablo, por la doctrina y por el desarrollo de la iglesia, por los dones. Alguien tiene que tomarte de la mano. Ahora está en mí que yo me deje tomar de la mano
Porque hay personas que se sueltan y dicen, no, no tienes por qué enseñarme. Ya yo y Dios y yo. No, porque la Biblia dice claramente que Dios ha levantado pastores, profetas, evangelistas y apóstoles para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando yo me someto a lo que la palabra dice, entonces el Señor puede abrir nuestros ojos, el Señor puede enseñarnos, pero si yo me mantengo en rebeldía, no se van a abrir mis ojos. Voy a seguir con ese velo puesto y no voy a entender. Y voy a vivir una religión. Y voy a vivir normas. Y voy a querer que otras personas vivan la misma religión que yo vivo. La palabra dice claramente que el Señor nos llamó a libertad, no a esclavitud, a libertad. La palabra dice que el Señor les dijo a los fariseos, ustedes fariseos, dice, hacen discípulos y sus discípulos, dice, son peores que ustedes, más hijos del infierno. Entonces debemos de tener cuidado, ¿ok? Acercarnos a la palabra y con humildad. Dice aquí la Biblia, entonces dice aquí en la parábola del trigo y la cizaña, dice, pero mientras hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice, pero mientras hombres dormían, mientras los hombres, dice, dormían, vino su enemigo. ¿Cuándo vino el enemigo? Cuando estabas despierto. ¿Cuándo vino el enemigo? Cuando dormías. ¿Cuándo le sacaron los ojos a Sansón? Cuando estaba durmiendo. Bueno, no, estaba despierto cuando se sacaron los ojos. Mejor dicho, ¿cuándo le cortaron la unción? ¿Cuándo le cortaron la...? Cuando él dormía, cuando él estaba dormido, Dalila, y varias veces intentó, y en esa, porque la Biblia cuando dice que estaba dormido Sansón, también nos da a entender que él no solamente estaba dormido de una forma física y literal, sino que él dormía espiritualmente, estaba dormido. Y dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Por el otro día aquí Estelita se quedó dormida y la gente estaba aquí. Digo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Y se levantó y luego después me pidió perdón. Me dice, perdóname que me quedé dormida. No le decía por ti, lo decía por la gente que estaba aquí con calor y estaba fatigada. Y ya pues te vi durmiendo, aproveché para decírtelo a ti y decirlo a todos que estaban ahí con... Cuando dormía vino el enemigo y sembró la cizaña. Por eso, cuidado cuando durmamos. ¿Saben? El enemigo ya va a llegar un momento donde no te va a poder atacar cuando tú estás despierto. O si te atacan, no va a ser efectivo sus ataques. Entonces va a buscar la noche para atacarte. Y va a venir por la noche a atacarte. Por eso, Señor, guarda mis sueños, por favor. ¿Saben? El otro día le contaba a mi esposa, tuve un sueño y venía un hombre a dejarme un paquete. Era latino este chico. Y de repente se iba y le decía, ven, espérate que te quiero dar una propina. Y se acercaba y en lo que le daba la propina, le doy la mano y empiezo a orar por él. Y él también empezó a orar por mí. Entonces, una de las cosas que tengo por costumbre es que si alguien ora por mí, pues tengo reverencia si alguien ora por mí. Una vez me acuerdo que estábamos en el evangelismo y estaba un musulmán allí, un árabe. Le digo, queremos orar por ti. Y dice, yo también quiero orar por vosotros, dice el árabe. Digo, vale, dale viaje tú primero, a ver. Y entonces empezó el árabe, Mohamed primero.
Y terminó y luego después nosotros oramos por este árabe. Y en el sueño yo empecé a orar por él, pero este muchacho empezó a orar por mí, era un muchacho joven. Y me quedé callado para escuchar su oración. También en señal de reverencia. Digo, no, ¿cómo voy a orar por él? Y ¿saben qué? No era una oración de bendición, era una oración de maldición. Empezó a maldecirme. Que le vaya mal, no sé qué y no sé cuánto. Y de repente se empezó a transformar. Los ojos se le empezaron a transformar y yo sentí claramente en ese momento poderes de las tinieblas. Y lo único que hice es, Señor, me cubro con tu sangre, no le tengo miedo a Satanás. Porque el diablo va a querer venir a meterte miedo. ¿Por qué? Porque tú estás orando por la gente. ¿Saben? Nosotros estamos el día de hoy, cada vez que hacemos oración, cuando estamos los cultos de los miércoles, cuando están aquí por la mañana, cuando ustedes oran en sus casas, son bombas que están tirando al diablo, al enemigo. Sus oraciones salen como bombas a la gente. Y claro, el diablo empieza a ponerse nervioso. Empieza a moverse porque sabe que está en peligro. Y por eso es que empieza a haber movimiento de gente. Empieza a haber movimiento de gente. Y las personas empiezan a llegar a la iglesia. No empiezan a llegar a la iglesia porque estén bien. Empiezan a llegar a la iglesia porque el diablo empieza a pegar sus coletazos, empieza a hacerles daño. ¿El qué? Empieza la gente a llegar a la iglesia porque Satanás empieza a sacudir, empieza a zarandear. Pero es por las oraciones que estamos haciendo. Cuando oramos son bombas y le cae una bomba al diablo y empieza a alborotar a las personas. Por eso no debemos de seguir orando. Hay que seguir orando. Y con paciencia vamos a ver fruto. La pena que me da que yo no pueda escuchar Tranquila, pero hoy 2 veces. Hoy sí. Hoy doble. Entonces, cuando dormía, dice la palabra, cuando dormía, vino el enemigo y sembró cizaña. Por eso tengamos cuidado que no nos durmamos espiritualmente, ¿ok? Que podamos estar despiertos, atentos, porque cuando tú duermes es cuando el enemigo viene a sembrar esa cizaña. ¿Y saben qué? Puede ser también que el enemigo venga a sembrar cizaña aún estando tú despierto o despierta. Porque como estás en otras cosas, viene y siembra una cizaña, siembra una semilla de él, porque estás en cosas que no tienes que estar. No, en ese momento no estás orando ni leyendo la Biblia, de repente viene el enemigo con sutileza y te siembra una semilla, y estando tú despierta, pero verdaderamente estás durmiendo espiritualmente, porque no estás ni orando ni leyendo la Biblia, estás haciendo algo que el enemigo a través de eso viene a sembrar cizaña. Y a veces todas esas cosas también nos ahogan. Vas a orar y no puedes orar. Quieres adorar y no puedes adorar. ¿Por qué? Porque cuando dormías espiritualmente, el enemigo vino y sembró cizaña, sembró una semilla. Así que también cuidémonos de lo que vemos, guardémonos. Les he dicho, las noticias, muchas de las noticias son noticias diabólicas. La gente está expuesta a tanta maldad, ya no les afecta la maldad. No les afecta que niños sean violados, no les afecta que jóvenes sean violadas, que mujeres mueran. Y lo que hacen es estar sembrando semillas a las personas, y en algún momento esos jóvenes, esas personas van a dar ese fruto de tomar la decisión y acabar con la vida de su pareja, ese fruto de violar a alguien. Es por la semilla que lanza el enemigo. Por eso guardemos nuestra mente, guardemos nuestro corazón, porque una de las cosas que la palabra dice es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si de él mana la vida, voy a cuidarme de ciertas cosas. El Espíritu Santo está en ti, te va a advertir.
Hijo, no veas eso, guárdate de eso. Ya empieza tu espíritu a turbarse. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, está contigo. Ya hay ciertas cosas que el Espíritu Santo no te deja, y si tú violas y si tú dejas pasar el Espíritu Santo, ¿saben qué? El Espíritu Santo, como nos ha dado libertad, tenemos ese libro de albedrío, no es como el diablo. El diablo es diferente. El diablo viene y te obliga a que tú peques, aunque tú no quieras. Dices, vas a pecar, y vas a pecar porque yo quiero que tú peques y yo quiero que tú hagas esto. El diablo te obliga y obliga a la gente. Dios, el Espíritu Santo, no es así. Dios, el Espíritu Santo, es una persona llena de amor, llena de cariño, que nos da libertad y nos dice, hijo, no vayas por ahí. Mira que se te está poniendo el espíritu, se te está turbando. Pero Él no te dice que no. Él no te dice o no te obliga a que no peques. Te da la libertad para que tú escojas. Dicen que, ¿por qué permitió Dios que entrara el pecado en el huerto del Edén? Por amor. No avanzaba a entender muy bien y estoy intentando todavía comprender. Dicen que Dios permitió que el pecado entrara en el huerto del Edén por amor. Para que las personas, para que Dios no tuviese robots, sino tuviese personas y gente que libremente le adoran y libremente quieran estar con Él y libremente reconozcan su amor. Porque Dios pudo haber hecho robots, personas que le digan, bueno, pues te vamos a adorar de una forma automática, y es lo que Dios no quiere. Y Dios, el Espíritu Santo, cuando viene, tampoco te va a obligar a que tú hagas ciertas cosas que no están bien. Él te deja, pero claro, lo que tú metas a tu corazón, luego eso vas a dar fruto. Por eso vamos a guardarnos, ¿ok? Vamos a guardarnos de noticias malas, feas, a lo mejor en las redes, en mensajes de personas que son enviadas del mismo Satanás, que son enviadas del mismo Satanás para sembrar la semilla cuando tú duermes. Cuando tú duermes es cuando el diablo viene y siembra la semilla. ¿Cuándo vino la tormenta para el Señor? Cuando el Señor dormía. Ahí se levantó el diablo. Cuando el Señor dormía. Vamos a estar alertas y atentos. La Biblia entonces nos dice, para ir cerrando, ¿saben qué? Les había dicho que estábamos en un mes de renuevo. Estamos cerrando este último mes de agosto, un mes de renuevo, y viene el mes 9, que es un mes de cosecha, un mes de fruto. Así que prepárense para este próximo mes, porque este mes va a ser un mes de cosecha, un mes de bendición. Así que prepárense para lo que viene. En este mes de septiembre va a venir fruto, va a ocurrir cosas, oraciones que habíamos hecho. Y cuando tú estás en tiempo de fruto, a veces no necesitas ni ayunar tanto. Es porque un árbol, cuando empieza a dar fruto, empieza a dar fruto. No lo esfuerzas, es solo. ¿Saben? En año de fruto es cuando se inició la iglesia Panal de Miel. Por eso los que están en año de fruto, tú ves a una persona que está en año de fruto y dices, qué bendición, está en un año donde todo te sale, donde haces cualquier cosa, todo te sale. El número 9, pero el número 9 también es tanto fruto bueno como fruto malo. Así que también debemos de cuidarnos el fruto malo. Pero yo creo que, como dice la Biblia, el árbol bueno da fruto bueno. Y aquí hay linda gente y que vamos a dar fruto bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Este mes que viene un año un mes de fruto, mes de fruto. Así que esta mañana yo decía, Señor, este va a ser el mejor culto que hemos tenido, estos 2 últimos cultos. Y el Señor nos sorprendía esta mañana. De repente empezó a llegar la gente. Pero esta mañana venía más gente y ya no entraba, no había lugar para más personas. Porque vamos a seguir dando fruto. Y como les decía, la diligencia y la perseverancia no es cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no van muy bien.
Ahí es cuando uno tiene que ser diligente. Cuando las cosas no van muy bien, ahí uno tiene que ser diligente. Dice la Biblia entonces que el Señor les dice que cuando ellos dormían, vino un enemigo y sembró cizaña. ¿Saben? La cizaña, cuando tú estudias la cizaña y el trigo, son muy parecidos. Tanto la cizaña como el trigo. Tú vas al campo y ves a la cizaña y ves al trigo y no diferencias. ¿Y cómo diferencio cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Al principio crecen igual, son muy parecidos, pero cuando dan fruto es cuando tú reconoces a la cizaña y al trigo. Esta mañana les decía, todo lo bueno va a ser atacado. Por eso, guarda tu vida espiritual, va también a ser atacada. Protégete. Protégete estando en la presencia de Dios. Protégete leyendo su palabra. Aquí vemos que este campo fue atacado. Y está hablando aquí del reino, ¿no? Dice, el reino de los cielos puede compararse. O sea, está hablando de su iglesia. Está hablando de sus hijos. Entonces se dice que cuando ya empieza el trigo a crecer y la cizaña juntamente, llega un momento en que el trigo se dobla y se tira para abajo. ¿Saben qué le pasa a la cizaña? La cizaña nunca se doblega, siempre está así. Ahí entonces tú empiezas a reconocer entre el trigo y la cizaña. La señal de la humildad, la señal de doblegarte delante de la presencia de Dios, la señal de humillarte delante de la presencia de Dios, la señal de ser reverente, la señal de ser agradecido con las personas que Dios puso a tu lado, que te están ayudando, tanto familiares como mis jefes, como ministros. Ahí es donde tú reconoces, es donde tú reconoces el trigo y la cizaña. Al principio no. Y debemos de tener cuidado porque puede ser que tú digas, este es una cizaña o esto es un, como decía el pastor de Murcia. Le digo, wow, le digo, pastor, ¿cuánto han crecido? Dice, sí, pero, dice, no te creas, también hay cizaña, dice, me decía el pastor de Murcia. También hay cizaña. Y como tú no diferencias al principio porque crecen igual, puedes creerte que el trigo es cizaña y darle caña al trigo y darle caña al trigo y a la cizaña tratarle de una forma diferente. Pero el Señor dice claramente, ¿no? Dice, dejen que crezca, dice el Señor, dejen que crezca, porque ¿cómo es que dice aquí? A ver, dice que dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Claro, eso dice. Porque dice que si tú quitas la cizaña, también te puedes cargar el trigo. Por el fruto. Y saben, la cizaña, el fruto de la cizaña es un fruto negro. Y aparte que la cizaña nunca se doblega, que es señal de orgullo, de altivez, de soberbia, que es lo que le pasa a la gente. Y por eso volvemos al principio. Las personas que levantaron religiones, las personas que levantan iglesias a su forma, a su manera, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Es así. Alguna vez nos ha pasado, porque a la gente no le gusta recibir consejos. Nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo ya soy mayorcito. Y por lo general eso les pasa a los jóvenes. Y luego después que les pasa a los jóvenes, se la pegan. Nos ha pasado a todos. Todos hemos sido jóvenes. Bueno, sigo siendo joven. ¿Ok? O mejor dicho, me conservo muy bien. Como dice Pablo, por fuera, dice, nuestro cuerpo va avanzando en años, pero por dentro me voy rejuveneciendo. Entonces, la señal de la cizaña es eso: altivez, falta de humildad, soberbia,
falta de sometimiento. Claro, también vamos a entender y comprender que, como les había dicho las autoridades, esta mañana les dije, las autoridades nunca están para abusar de la autoridad, sino para proteger y para ayudar. Yo les decía el viernes, si tienen metas, tienen sueños, guárdense de contar sus metas, sus sueños a gente que no, primeramente, que se van a burlar. Segundo, que les vas a poner en peligro, porque como ellos no tienen metas y no tienen sueños, les pones en peligro y generas envidia. Ven, cuéntame tu sueño a mí. Le decía, cuéntame tu sueño. Yo te voy a bendecir, yo te voy a decir lo mejor. Porque ese es el deseo ese es nuestro deseo, que la gente avance, crezca, se desarrolle en los ministerios, que se desaten dones y talentos. Ese es nuestro deseo. Y que tú puedas ser más de bendición. Dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. En el tiempo de la siega diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarlos en manojo para quemarla, pero al trigo recogerlo en mi granero. Entonces ahí también nos está hablando el Señor. Primeramente nos dice, porque cuando vamos a la palabra hay tú puedes sacar tantas cosas. Por ejemplo, San Juan capítulo 15 nos habla que las personas que no den fruto, dice, las saca afuera y son quemadas, dice. Claro, uno puede entender esto como una señal de prueba, y puede también irse un poquito más allá, porque el Señor lo va a decir, que será el momento donde las personas irán a la perdición. ¿Ok? Es lo que se refiere. Y dice, saquen el trigo y pónganlo en mi granero. En mi granero. ¿Ok? Así que el día de hoy voy a cerrar aquí. No durmamos espiritualmente. Vamos a estar atentos, vamos a estar alerta, vamos a guardarnos de esas cosas que el diablo, cuando la gente duerme, viene a sembrar. Sobre todo cuando la iglesia duerme espiritualmente, viene el diablo a sembrar. Viene a sembrar esa cizaña, esa semilla, donde va a traer un mal fruto. ¿Ok? Vamos a estar despiertos. Velad y orar, dice el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias una vez más, Señor, te doy en esta preciosa tarde, Señor, este precioso tiempo en el que, Espíritu de Dios, tú nos has permitido estar, Señor. Padre, bendigo tu iglesia, Señor. Espíritu de Dios, te pido que les guardes, Señor, de toda cizaña, de toda mala semilla, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que, Padre amado, podamos velar y podamos estar atentos, Señor, a tu dirección, a tu voz y a tu guianza. Padre, quiero decirte en esta preciosa tarde, Señor, gracias, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y que Dios les bendiga.